Sabe que soy, pero siempre lo he dicho para poner nombres a los mensajes, pero mire que me gustó el nombre del mensaje de hoy. Se llama Auxilio, estoy en crisis. Fíjese que quedé meditando mucho el domingo pasado, ¿verdad? Que habíamos estado hablando acerca del alma y que Dios tenía control de nuestra alma, que nosotros podíamos hablarle a nuestra alma, que podíamos fortalecer nuestro espíritu tomar control de nuestra alma y cuando venga la crisis, en lugar de dar rienda suelta a nuestra emocionalidad que nos hace tanto daño, recordar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque son nuestro único sustento. Es todo lo que tenemos, hermano, en esta vida, las promesas de Dios. Por eso, esta vida y este caminar que nosotros hemos tomado es por fe. ¿Por qué? Porque creemos aunque no vemos. Mucha gente desea haber vivido en el tiempo de Jesús, haber tenido la gloriosa experiencia de haberlo visto caminar por las calles, de haberlo visto resucitando a los muertos, de haberlo visto haciendo cosas gloriosas, pero resulta que usted y yo estábamos destinados para este tiempo, porque muchos que vieron no creyeron, simplemente endurecieron su corazón y decidieron seguir su camino, seguir su rumbo, aun cuando el mismo Hijo de Dios, ese que usted y yo deseamos tocar, ver y sí, Jesús es de verdad. Toda esa gente que lo vio, que lo pudo hacer, porque dice la Biblia que la multitud lo apretujaba, lo estrujaba. ¿Cuánta gente se lo tropezó, lo tocó? Y la gente no creyó, la gente endureció su corazón. Y el Señor Jesús dijo, más bienaventurados los que creyeron sin ver. Y eso somos usted y yo. Nosotros no lo hemos visto al cuerpo de Jesús sanando a un enfermo, pero lo hemos experimentado. Nuestro corazón sanado, nuestra mente restaurada, nuestro cuerpo enfermo sanado por la mano de Dios, por causa del precioso Espíritu Santo. Y sabe que hay una carta en la que Pablo en los saludos dice que sea con ustedes el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Usted y yo vivimos y hemos disfrutado y tocado y experimentado el amor del Padre. Y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué hemos experimentado el amor del Padre? Porque se nos ha permitido conocer a Jesús. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, y la gracia de Jesús. Usted y yo hemos gustado de la gracia de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Porque hemos sido redimidos de la culpa, de la maldición. Porque Dios nos ha entregado una herencia. Porque tenemos la esperanza futura de reunirnos con nuestro Señor en una tierra, en un lugar donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor. Lee Apocalipsis. Es hermoso, es romántico, es poético, es poderoso. Hay una guerra, pero siempre nuestro Señor triunfa, vence. Y eso es lo que importa. Y esa es la esperanza a la que usted y yo hemos sido llamados a seguir creyendo. Usted lee Hebreos 11 y va a encontrar todo lo que la gente hizo por fe, no viendo, solo confiando en las palabras de Dios. Somos tan bienaventurados, tan bendecidos. Cuando tenemos fe, no lo dimensionamos. Pero dice que esos héroes de la fe de antaño, pero también los héroes de la fe de hoy, que somos usted y yo, que tenemos que sobrevivir en este mundo tan perdido, tan contaminado, tan bombardeado, con tantas cosas, tanta información que nos distrae, que nos dispersa. Dice que este mundo no era digno de esa gente.
Este mundo no es digno de usted y de mí. No nos aferremos a esta tierra, a este mundo. Aferrémonos a Jesús, a nuestra fe en Él, a sus promesas. Mire lo que dice para comenzar a compartir con usted el mensaje de hoy. No me puedo ir sin hablar de la última parte del saludo. Última, pero no menos importante. Es la más importante porque dice, sea con ustedes el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Hemos gustado del amor, hemos gustado de la gracia, pero solamente hemos saboreado así, como cuando usted pasa por un lugar que hay una comida muy rica, pero no se la va a comer, usted, ¡ay, qué rico! La comunión con el Espíritu Santo. Y esa es una invitación que a diario nos hace Dios, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso que nosotros anhelábamos, que no vamos a poder tener porque estamos en otra época, miles de años después de tocar, de palpar a Jesús, Dios nos ha dado el regalo de sí experimentarlo hoy a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es la esencia misma de Dios. La esencia misma de Dios. Ese Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, que nos hace que, wow, venció a la muerte, resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios. Ese mismo poder está dentro de usted y está dentro de mí. Y tenemos que creerlo, tenemos que desarrollar esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Es una invitación abierta que Dios nos hace para que podamos ser afirmados en Él, para que cuando llegue el día de auxilio, estoy en crisis, la crisis no nos devore. La crisis va a venir, la tormenta va a venir, el desierto va a venir. Claro que sí, estamos expuestos a todas esas situaciones, pero tenemos la promesa de Dios de que nada ni nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Podrán guerrear con nosotros, pero no nos van a vencer si estamos arraigados y cimentados en esa comunión con el Espíritu Santo que nos va a fortalecer cuando el día esté malo. Amén. Amén. Sabemos que la composición del hombre es fascinantemente compleja porque no puede ser descrita en su totalidad ni tampoco comprendida por nuestra mente limitada. Existen ciencias que nos dejan vestigios de lo que Dios ha creado y ha formado en nosotros. Por ejemplo, la medicina nos permite conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cómo cuidarlo para tener una mejor calidad de vida. Dios mismo nos insta a cuidar nuestro cuerpo. Amén. Que Él nos los dio. Así que tenemos que ser responsables de la manera en que tratamos nuestro cuerpo, en cómo nos alimentamos, en cómo dormimos, qué consumimos, qué dejamos de consumir, que nos hace bien y no lo comemos y comemos lo que nos hace mal y no lo dejamos. Entonces tenemos que ser sabios. Es cierto que no es para exaltar la adoración al cuerpo, sino ser conscientes para vivir saludables. Amén. Para poder vivir bien. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Y no solamente nuestro cuerpo es complejo, hay algo que es mucho más complejo que nuestro cuerpo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad vivía en una residencia y ahí vivía una enfermera. Y esta enfermera era así, toda en plan atea, y ella me decía que tenía que haber un ser superior, porque el cuerpo humano, hay formas en el cuerpo humano que es para que el cuerpo, o sea, de lo que hay dentro del cuerpo, que es para que el cuerpo fuera deforme total. Ella dice, por ejemplo, que la cabeza debería ser como un cilindro
pero que el oído, que todo está enrolladito, acomodadito para que nuestra carita se vea así de linda. Linda como la suya, linda como la mía. Diga amén. Diga amén. Pero hay algo más complejo. Si eso no, imagínense el intestino, esos que son kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Y eso está todo ordenadito y cabe ahí porque Dios lo hizo así y lo hizo bien, lo hizo perfecto. Pero no solamente nuestro cuerpo es complejo, hay algo que es mucho más complejo y les estoy hablando de nuestra alma. Ay, ay, ay. Eso es un territorio mucho más complejo que nuestro cuerpo. Y vaya, que nuestro cuerpo es complejo. Amén. Y fíjese que tenemos alma, tenemos espíritu que han sido dadas por Dios. Dios creó al hombre del barro, pero el hombre no fue un ser humano hasta que Dios sopló aliento de vida en él. Y al soplar aliento de vida, el hombre recibe forma de comunicarse, recibe las herramientas de cómo comunicarse con los demás, pero también de cómo comunicarse con Dios. Tenemos alma y tenemos espíritu. Cabe destacar, amado hermano, que cuando usted le dice a Jesús que sí, su alma ha sido salvada. Sabe que el alma es la parte intangible del ser humano y la filosofía habla de que el alma no muere. Y yo dije, qué interesante. Ciertamente, el cuerpo muere, pero el alma no muere. El alma está destinada para una eternidad, solo que la eternidad de nuestra alma la decidimos nosotros. Cuando usted y yo le decimos que sí a Jesús, en medio de las dificultades, de los procesos, si usted no niega su fe hasta el final, vamos a ser salvos del día del juicio y de la ira. Pero aquellos que decidieron endurecer su corazón, no abrir su vida a Jesús, no entregarle su vida a Jesús, no decir, Jesús, yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios, que moriste para limpiarme de mis pecados. La Biblia habla de una eternidad de tormento para el alma. Así que el alma es muy valiosa, es muy preciada y es muy peleada. Así que por eso sufrimos tanta opresión y tanta aflicción en esta área, porque es muy valiosa. Su espíritu, mi espíritu, lo dio Dios. Es decir, la palabra de Dios dice que al polvo volveremos, en el libro de Eclesiastés, no recuerdo si el capítulo 3 o 7, dice que morimos y volvemos al polvo y el espíritu vuelve a Dios que fue quien lo dio. Así que la salvación no es para el cuerpo, porque el cuerpo se va a volver polvo, así como de allí fue formado. El espíritu va a volver a Dios porque el espíritu es con lo que usted y yo conectamos con él. Pero el alma, lo que está en el centro, lo que nos da libertad de pensamiento, libertad de decisión, ahí está todo. Y de eso quiero que hablemos el día de hoy, de nuestra alma. El alma es la parte intangible que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar, de sentir y es capaz de dar vida al organismo. Usted tiene un cuerpo humano ahí, pero sin alma es solo un cuerpo. Amén. Así que el alma es la que nos da la vida. Aleluya. Es capaz de dar vida al organismo y es la esencia inmaterial que define al individuo y a la humanidad. Pero también nos fue dado espíritu. Es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna intervención de la razón o del entendimiento. Y allí mora la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia es el órgano que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. Amén. Ahora, he estado leyendo, investigando bastante al respecto y quería compartirles, encontré una información muy interesante que quisiera compartir con ustedes
de un psicólogo y doctor en teología, por eso me pareció pertinente compartirlo, porque no es alguien que solo está haciendo una oda al pensamiento, al conocimiento, sino que sabe que hay una profundidad mayor, que hay algo más allá de decir el alma es esto. Amén. Y voy a comentarle aquí, a citarle lo que dice este doctor. Fíjese que hay eventos, situaciones en nuestras vidas que fragmentan nuestra alma. ¿Qué quiere decir que fragmentan nuestra alma? Que nos marcan la vida en un antes y un después. Y yo creo que todos rápidamente podemos identificar dónde la vida se nos partió, dónde la vida cambió por completo y no la volvimos a conocer como era, sino que tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, sea la pérdida de un familiar, una ruptura, un divorcio, cualquier situación o evento, ¿verdad? Que haya podido producir un golpe en el alma que la rompió de manera que parece imposible volverla a armar. Y voy a citar al doctor, se llama Ben Sánchez. Dice, la fragmentación del alma es una dolencia que se produce como consecuencia de haber experimentado algún hecho de gran sufrimiento y no haber recibido el tratamiento o proceso de sanidad adecuado. Esta dolencia se siente como una sensación de vacío y tristeza, como que nos faltara algo, como si hubiéramos perdido una parte nuestra y no pudiéramos encontrarla. La fractura del alma se puede producir por la muerte de un ser querido, una mudanza traumática, un gran susto, por haberse perdido cuando uno era niño. Yo me perdí cuando era niña, me perdí. Peligroso el lugar donde me perdí, pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Aquí estoy, encontrada. Pero fue difícil y yo me asusté mucho. Pero bueno, no vamos a hablar de esa parte del alma fragmentada. Continúo. En general, para que el alma se fracture, tiene que suceder un acontecimiento que nos impacte e influya fuertemente. El alma usualmente se fragmenta por hechos concretos. No cualquier cosa la puede fragmentar. Es un hecho que, ¡pum!, ese fue. ¿Vale? La fractura es una de las dolencias que el alma experimenta en nuestro ser como resultado de algunas de estas experiencias. Tratar con las heridas o fracturas del alma es un proceso posible por medio de la reinterpretación de la experiencia traumática. Estamos hablando de un psicólogo, estamos hablando de alguien que tiene conocimiento y experiencia en la ciencia, ¿vale? Esta persona habla de reinterpretar la experiencia traumática, es decir, ver de otra manera lo que me sucedió. Esta es la manera en que la tratan algunos terapeutas, psicólogos o coaches. Cuando el alma vuelve a estar íntegra o sana, regresa a la alegría y el bienestar a nuestro ser. Simplemente porque lo que regresa es la energía vital y con ella la salud espiritual. La palabra del Señor dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero que el espíritu angustiado abate los huesos. Muchas veces las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo es producto del dolor que tenemos en nuestra alma. Amén. Las fracturas del alma son la evidencia de que existe una herida espiritual en una persona. Aunque para muchos expertos el alma y el espíritu son dos cosas diferentes, pero que se interconectan con una dinámica interactiva. Para ellos el alma es el recinto donde viven nuestras emociones y el espíritu es el recinto donde posa el espíritu de Dios en nosotros. Amén. La crisis emocional se produce cuando percibimos que los métodos que utilizamos usualmente para afrontar estos problemas no son suficientes, por lo que experimentamos
inadaptación e insatisfacción. Amén. Esto es lo que ocurre, una explicación científica. Así como cuando nosotros nos enfermamos, el médico nos explica, estás pasando un cuadro viral, estás pasando un cuadro infeccioso, eso se contagia así, eso se ataca así, eso se cuida así y eso se recupera así. También estoy hablando todo esto que a lo mejor usted lo ve así como que, pero porque nosotros necesitamos, a través de la ciencia, de lo que se ha estudiado, la profundidad que hay para entendernos a nosotros mismos, para entender a nuestra alma. No podemos negarnos a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha permitido que la ciencia avance, que se investigue, que se sepa. Y esto es algo que nunca va a acabar porque si no, Dios sería finito. Ya cuando lleguen a la última explicación de algo, siempre va a aparecer algo nuevo, siempre va a haber algo que investigar, algo que descubrir, algo que conocer, porque Dios en la medida que pasa el tiempo va abriendo nuestros ojos a las realidades, no solo naturales, sino espirituales. El ser es muy complejo y no solamente es complejo el ser del cuerpo, es la persona, es lo que habita, es lo que le da vida al cuerpo, es con lo que usted y yo lidiamos todos los días. Que me desperté y amanecí de buenas ganas, que me desperté y no sé por qué, pero estoy triste. O algo que me pasó la semana pasada todavía me sigue pesando en la espalda, me pesan los pies, no tengo ganas de nada. Tenemos que conocernos. Pero a veces nos da miedo buscar, esculcar, meternos ahí. Tenemos que conocernos para saber cómo vamos a resolver las cosas. Tenemos que conocer a nuestro Dios para saber quién nos va a ayudar a salir de todo esto. Porque hay gente que pasa su vida en terapias y no logran salir del lugar en donde están. La terapia es un pañito caliente para que la gente no tenga un fin inmediato, pero es una cruz que cargan siempre y no son libres y la alegría no vuelve. Pero eso es lo que Dios quiere. Ahora, todo esto, pero entonces, ¿qué hago para superar la crisis? ¿Y sabe qué? Me encontré esta semana leyendo algo que me bendijo tanto mi corazón. Está en Hebreos 6, 18 al 20. Dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza, escuche, es un ancla firme y confiable para el alma. Aleluya. Amén. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aleluya. No hay terapia que pueda superar, y gloria a Dios por los especialistas, gloria a Dios por los que estudian, por los que profundizan, por los que revelan los misterios del pensamiento, de lo que sucede dentro del corazón del hombre, del pensamiento del hombre. Gloria a Dios por eso. Pero nada de eso va a superar esto que usted y yo acabamos de escuchar. Esta esperanza, Cristo Jesús, es un ancla firme y confiable para el alma. No importa el desierto, no importa la tragedia, no importa la crisis, no importa la fragmentación de nuestra alma. Y como siempre le digo, con el respeto que merecen sus heridas, sus dolores, mis heridas y mis dolores. Porque hay que estar en los zapatos de cada quien para poder hablar. Con todo el respeto a lo que hemos podido enfrentar en nuestras vidas. Nada va a ser mayor que esta esperanza, que es un ancla firme y confiable. Usted sabe qué es lo que necesita nuestra alma después de tanto defraude, de tanta gente que nos ha fallado, que necesitamos confianza. Y no a cualquiera le damos la confianza, pero Jesús es verdaderamente confiable. Entréguele todo a Jesús
Él es confiable. Esta esperanza de creer en Cristo es confiable para nuestra alma. No solo por la salvación, en términos de eternidad, sino para el hoy, para vivir bien hoy. Aleluya. Hay tres cosas que nos ayudan en este proceso, ¿verdad? Y es la resiliencia, el apoyo social y la personalidad resistente. Yo sé que en este lugar hay mucha gente valiente, mucha gente echada para adelante, mucha gente que está en pie porque ha resistido y ha sido fuerte y ha sido valiente y Dios le ha ayudado. Pero como hablábamos la otra vez, hay áreas que Dios trata y cuando estamos maduros va a tratar otras. Y cuando ya está curada y estamos maduros va a tratar otras. Hasta que nuestro corazón esté sano. Amén. La resiliencia es una palabra que usted ha escuchado anteriormente, estoy segura. La resiliencia es un concepto procedente de la física que determina la capacidad que tiene un material de recuperar su forma original cuando éste es sometido a altas presiones. Amén. En psicología, por lo tanto, es la capacidad que tienen las personas de adaptarse a las situaciones adversas. La resiliencia, ojo, por favor, porque la información, ¿verdad? Siempre nos va a llevar a la mejor decisión. La resiliencia no es lo mismo que la resistencia. No confundamos una cosa con la otra. La resistencia es una conducta de oposición que puede tener un valor positivo o negativo. Será negativo cuando funciona en oposición a nuestro bienestar. Yo puedo estar resistente, ¿verdad? Yo puedo estar duro, pero si estar en esa posición me hace daño, de nada me valió la resistencia. ¿Por qué? Porque no importa eso, sino lo que está produciendo. Por el contrario, la resiliencia siempre conllevará a un aumento del bienestar. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de resiliencia. Este hombre es una bendición. Le pasó de todo, pero siempre en Dios encontraba el ánimo para levantarse y animar a otros. Fue un hombre perseguido, maltratado, encarcelado, azotado, difamado, otra vez apedreado, murió, lo tiraron fuera de la ciudad, el Señor lo resucitó. Un hombre resiliente. El hombre se levantaba porque tenía un propósito, pero también una profunda comunión con el Espíritu Santo, que lo libró de la culpa, porque lo que podía pensar era, estás pagando todo lo que hiciste. Mas él entendió que su gracia lo había hecho libre, que su gracia lo había libertado, pero que él había sido llamado a llevar el mensaje a aquellos. Y sí, él iba a saber lo que era ser perseguido por causa del camino, como él lo hizo, pero no como un castigo destructivo, sino que Dios estaba mostrando su poder en la debilidad de Pablo, un hombre corriente, un hombre débil, de carne, de hueso, con un carácter que Dios lo bendiga, pero Dios se fortaleció en él, un hombre que escribió cartas increíbles. Usted, si nunca en su vida ha leído la Biblia y lee todas esas cosas lindas, usted ni se imagina el personaje que había detrás de eso. Un hombre despiadado totalmente, pero que Dios lo transformó. Un hombre que entendió el verdadero sentido de esta vida. Mire lo que dice. Quisiera compartirles el contexto de la carta a los filipenses. Él tiene cartas muy hermosas, pero la carta de Filipenses, ¿cuál es el mayor legado que nos deja? El contentamiento. Pablo experimentó la bendición de esta actitud y la compartió con la iglesia de Filipos. Mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma,
Pablo escribió esta carta a los filipenses para agradecerles a esos queridos amigos por haberle enviado dinero. Está preso, no puede trabajar, no se puede valer por sí mismo. Sin embargo, la iglesia le envió algo para él y dice, esto me pareció súper hermoso y súper importante, en la carta les habla de un gozo que no depende de las circunstancias externas, porque tienen sus raíces en Jesucristo, quien lo da gratuitamente. Aleluya. Nosotros no podemos determinar lo que sucede dentro de nuestro corazón por las circunstancias externas. Amado, vamos a vivir toda la vida hasta que cerremos nuestros ojitos en tormentas, en desiertos, en dificultades, en persecuciones, en prisiones. Siempre va a haber algo esperando por nosotros. No vamos a esperar a tener todo para ser felices. Tenemos que ser felices para poder enfrentar todo. Y la felicidad no viene por las cosas o las situaciones resueltas que tengo. Vienen de la plenitud que produce Cristo. Este gozo que Dios nos da, y cito lo que dice Filipenses 3:1, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Si nosotros solo vemos las tragedias, las desgracias, los naufragios, las tormentas, los desiertos, las persecuciones, las cárceles, nuestra fe se va a desgastar, se va a agotar. Vamos a rendirnos y vamos a renunciar. La palabra de Dios dice que si creemos con esa firmeza que lo hicimos el primer día y perseveramos en esta fe hasta el fin, entonces seremos salvos. Dios nos está dando el regalo del gozo para proteger nuestra fe. Amén. Le comparto Filipenses 4:11. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Aleluya, resiliencia, adaptarse a cualquier situación que venga, porque confiamos en que Dios tiene cuidado de su vida y de mi vida. Él no va a permitir que usted y yo seamos destruidos. Él no va a permitir que nuestro enemigo se salga con la suya. ¿Por qué? Porque ya fue vencido, ya fue acabado, avergonzado, exhibido. Solo que usted y yo tenemos que conquistar nuestra propia alma a través del Espíritu de Dios, que nos recuerde cuál es nuestro lugar y quién es nuestro Redentor. Mira lo que tengo por acá, Filipenses 1:20. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Aleluya. Sea que yo viva o que muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Resiliencia, amado. Me toca vivir. Tengo que saber que voy a enfrentar situaciones difíciles. Si me toca morir, voy a estar en paz con mi Señor y se va a acabar el sufrimiento y cualquiera sea lo que me toque. Es ganancia en Dios. Aún la muerte es una muestra de gracia, del amor de Dios. Nosotros no lo entendemos porque amamos tanto a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos, que perder a alguien es algo que fragmenta el alma, algo que nos desconcierta, algo que nos descoloca totalmente, pero aún de eso Dios tiene cuidado sobre su vida y sobre mi vida. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo y me fascina este versículo. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo.
Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Gloria a Dios. Versículo 11. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Eso está en 2 Corintios 1, del 8 al 11. Y con este versículo me voy al siguiente punto, que es el apoyo social. Mire qué lindo. Pablo estaba ya a punto de morir, pero él dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Los hermanos no estaban en la tormenta con él. Los hermanos no estaban en el naufragio con él, pero estaban orando. Si estamos solos, no tenemos quien nos ayude, no tenemos quien nos socorra. A lo mejor la gente no va allá a frentear la batalla con nosotros porque no le corresponde, pero Dios va a levantar un ejército de gente orando a tu favor para que tú puedas experimentar la victoria de Dios. Pablo de seguro ya no tenía ni fuerzas, pero había gente levantando las manos de Pablo. Amén. Y me vengo para acá con lo que es el apoyo social. El apoyo social beneficia a la adaptación a los cambios vitales o sucesos estresantes, pese a que unas personas sean más o menos extrovertidas que otras, más solitarias o independientes, todos los seres humanos tenemos la condición de ser seres sociales. Mi esposo hablaba de eso la semana pasada, cuando mencionó que la palabra de Dios dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjese, esta gente estaba enfrentando un proceso muy difícil, a punto de morir. Y no es me voy a morir figurado porque ay, estoy muy triste. No, literalmente estaba enfrentando cara a cara la muerte. Pero había un grupo de gente orando por este hombre, por el propósito de su vida. Y Dios lo rescató. Nos necesitamos, amados. Mire lo que dice Salmo 133:1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Aleluya. No solo que los hermanos convivan, sino que convivan en armonía. Amén y amén. Le voy a enseñar otra fotografía, otro cuadro, como lo que le sucedió a Pablo. Y está en Hechos 12, versículo 6. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y el ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó por el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias. Y Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte el abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacer. ¿Qué tenían pensado hacerlo? Matarlo. No meterlo preso, no, matarlo. Pero el Señor lo salvó, lo rescató. Cuando se dio cuenta de esto, cuando Pedro se enteró, no, de verdad estoy libre, se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Quién estaba preso? Pedro. ¿Quiénes estaban en la casa? Los hermanos orando a favor de Pedro. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir.
Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está en la puerta. Imagínense, ese hombre lo están persiguiendo, quiere esconderse, y aquella mujer de la emoción se fue hasta allá a decirle a la gente que Pedro estaba en la puerta y no le abrió la puerta. ¿Verdad? Lo que hacen las emociones en nosotros. Estás loca, le dijeron, si todo el mundo sabía cuál era la condición de Pedro. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo seña para que callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Amén. No podemos estar solos. Los hermanos orando, aunque Pedro estaba pasando una situación difícil, pero los hermanos estaban orando. Y somos consolados todos cuando oímos el testimonio del hermano que fue libre, del hermano que salió de la tormenta, del hermano que salió del desierto, del hermano que salió de la cárcel. Nos necesitamos unos a otros para superar todas estas situaciones difíciles que estamos experimentando. Y por último, la personalidad resistente. Una personalidad resistente es capaz de no desestabilizarse ante situaciones estresantes, pudiendo sobreponerse a la adversidad de la manera más sana y eficaz. Amén. Jesús es nuestro mayor ejemplo de una personalidad resistente. Solamente Él puede ayudarnos en el día malo. Amén. Mire lo que dice Hebreos 4, 14, 16, para que tenga la certeza en su corazón de que esta esperanza es segura y confiable para su alma. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrándonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esperanza segura. Porque cuando nosotros tenemos nuestra alma rota, lo único que necesitamos es una persona que nos entienda. Y eso normalmente es lo menos que encontramos. Siempre nos encontramos a alguien que nos dice, pero pudiste haber hecho, pero no pudiste haber hecho, pero no deberías enfrentarlo así, no, pero deberías relajarte. Necesitas una persona que te entienda. Y solo alguien que pasó por lo que tú estás pasando va a tener la capacidad de ser empático, de entenderte, hasta de callar, solo para que tú te sientas acompañado mientras sueltas. ¿Y sabes qué? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una. No hay un dolor del alma que tú y yo estemos enfrentando que él no haya experimentado, que él no tenga la capacidad de ser empático, de abrazarte y hasta de callar mientras tú sueltas lo que tienes adentro. Mire lo que dice Hebreos 12 del 1 al 4, hablando de una persona resistente. Jesús resistió al pecado. Nos entiende, pero resistió al pecado, que era lo que lo diferenciaba de nosotros. Él fue resistente. Hebreos 12 del 1 al 4. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Una personalidad resistente. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos
al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo tenemos una personalidad resistente? Poniendo, fijando la mirada en Jesús. El campeón, el que venció, el que ganó, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Su fe y mi fe hoy es imperfecta, pero eso que tenemos, Dios lo perfecciona. Todo su ser espiritual, mi cuerpo, está siendo perfeccionado hasta que usted cierre sus ojitos, hasta que el Padre lo llame a su gloriosa presencia. Amén. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Él es nuestro ejemplo. Cuando usted y yo estamos, acuérdese, Él enfrentó la hostilidad por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes, con todo y lo que sufren, con todo y lo que les ha sucedido, difícil, aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Aleluya. Usted está viviendo, luchando sus propios dolores, sus propias heridas. Él luchó, fue herido, fue molido por algo que no le correspondía, por puro amor y gracia. Amén. Eso es a lo que nosotros debemos aferrarnos, a la esperanza de que el perfecto, el santo, el puro, se entregó, pasó las mismas debilidades que usted y que yo. Él es confiable. Él es digno de nuestra confianza, de la comunión con el Espíritu Santo, experimentarla ampliamente. Dios, aquí estoy. Espíritu Santo, me siento así. La libertad de hablar con Dios mismo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace bulla, escándalo para promocionarse a sí mismo. Él le da gloria al Hijo y le da gloria al Padre. Pero los que logran descubrir la riqueza de la comunión con el Espíritu Santo, y es un trabajo que tenemos, cultivar la presencia de Dios. Los que logran descubrir la comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder seguir adelante, porque vamos a tener esa certeza, esa seguridad de que Él no nos va a fallar, porque lo vamos a conocer de una manera que no vamos a dudar más. Aunque la tormenta arrecie, sabemos que Él va a dar cara por nosotros. Amén. Mira lo que dice Filipenses 1, 9 al 11. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Nuestro carácter, nuestra alma, se amolda al carácter justo que produce Cristo. No a lo que nuestra alma quiere llevarnos a sentir. No a dejarnos castigar en nuestro pensamiento por la culpa, por la condenación, autoflagelarnos, no, sino que el fruto del Espíritu, como la adoración que escuchábamos. Descanso en ti, Señor. Descanso en tus promesas. Medito en tus promesas. Medito en tus palabras, porque es lo único digno de confianza. Porque nada de lo que tenemos cerca de nosotros
con nosotros es fuerte, tan fuerte como para sostenernos. No es digno de confianza como lo es Él. Cualquiera a nuestro alrededor puede fallar, pero Él nunca nos va a fallar. Amén. Así que me va a pedir que cierre sus ojos. Si me permite leerle esta última porción de la palabra. Y me disculpa, pero yo no tengo tantas cosas buenas que decir, pero su palabra sí. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ya no estamos obligados a hacer buenas obras para que Dios nos reciba, sino que caminamos porque tenemos una comunión íntima y profunda con Él y caminamos en el plan y en el propósito que Él tiene para nuestras vidas.